Amén. Lucas 4:36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. ¿Qué palabra es esta? Mi tema en esta noche es: necesito la palabra de Dios. ¿Qué palabra es esta? Me gusta porque la gente no miró al hombre. La gente no percibió la humanidad de Jesús. La gente pudo ver el poder de la palabra que había en Jesús. La gente no dijeron: ¿qué predicador es este? ¿Qué profeta es este? ¿Qué siervo de Dios es este? No, la gente dijeron: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda sobre los espíritus inmundos y salen. Yo no sé qué clase de creyente tú quieres ser, pero yo quiero ser la clase de creyente que tiene una conexión y una llenura de la palabra de Dios, de forma que podamos tener autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre el mundo espiritual, aún sobre el espíritu de los hombres, para influenciarlos con la palabra de Dios, que se conviertan a Cristo, que hagan la voluntad de Cristo y que cumplan las leyes de Cristo y de Dios. O sea, todo en el mundo va a tomar el orden de Dios de acuerdo a cómo la palabra de Dios salga de nosotros. Cada milagro, cada respuesta que yo necesito en mi vida es el resultado de la palabra que Dios me revela o me comunica a mi corazón. Yo necesito la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios. Iglesia, necesitamos la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Dios no hizo el mundo con un pensamiento. Dios hizo el mundo con su palabra. Dios no hizo el mundo chasqueando los dedos. Dios hizo el mundo hablando, declarando su palabra. Porque las palabras son espíritu y las palabras son vida. La autoridad del reino de Dios está en la palabra de Dios. El poder y la autoridad del creyente está en la palabra de Dios que está en ti, en el Espíritu Santo que está en ti. Porque ¿quién revela la palabra de Dios? ¿Quién comunica lo oculto del corazón de Dios? ¿Quién nos muestra la verdad y la voluntad eterna de Dios? Pues Dios, el Espíritu Santo. Yo necesito que Dios me revele su palabra. Yo necesito tener comunión con Dios. Yo necesito que Dios me hable. Y yo necesito tomar esta palabra y comérmela. Porque yo creo que esta palabra es la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en este libro es la palabra de Dios. Pedro dijo, es la profecía más segura. Pedro dijo, yo escuché esa voz en el Monte Santo con el Señor. Oímos la voz del Padre. Pero si quieren mi consejo, la Biblia es más segura.
Porque esta palabra escrita es la que te da el fundamento, el carácter, la estabilidad emocional y espiritual para que tú puedas discernir la voz audible del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿cómo yo sé que Dios me ha hablado? Porque nunca Dios va a contradecir lo escrito. Necesito la palabra de Dios. Jesús dijo: hay dos hombres. Uno edificó la casa sobre la arena. El otro la edificó sobre la roca, sobre la palabra. El que edificó en la arena sufrió ruina porque vino el diablo, porque vinieron las tentaciones del mundo, las presiones del mundo y acabaron con esa casa. Porque estaba fundada en la arena, en las emociones, en las percepciones personales, en los idealismos del mundo, en la forma carnal mía de ver la vida. Pero cuando yo fundamento mi vida en la palabra del Dios vivo que hizo los cielos y la tierra, cuando yo establezco mi vida en los principios eternos, cuando yo establezco mi vida en la santidad de la palabra, en la eternidad de la palabra, en lo inconmovible de la palabra, no importa que venga el diablo, mi casa no será destruida jamás. No importa que el diablo me tiente, yo no caeré jamás. No importa lo que el mundo, el diablo o los hombres traten de hacerme, yo estoy fundado sobre la roca de la palabra. Los sacudimientos van a venir, porque Jesús dijo: lo conmovible tiene que irse para que quede lo inconmovible de la palabra. ¿Sabe para qué viene la tentación? La tentación viene para que tú descubras dónde estás fundado. ¿Hay alguien aquí conmigo en esta noche? A veces pensamos que el diablo viene porque nos tiene rabia. Y creemos que la tentación es un método de fastidio, un método del diablo para molestarnos. Y decimos: qué diablo tan fastidioso viene a tentarme, qué molestia, qué perturbación. Mira, la razón por la cual la tentación viene es para que tú descubras dónde está fundada tu vida espiritual. Y si no fuese así, explíqueme por qué el Padre envió al Hijo al desierto para ser tentado por el diablo. No solamente viene para que tú descubras lo que crees, lo que tienes y dónde estás parado, sino también para que pongas por obra lo que tienes, lo que crees, y para que sepas que estás parado en la roca inconmovible de los siglos, que es Jesús. Para que agarres confianza y sepas que ni el viento ni el río que golpeen con ímpetu van a tumbar tu casa. Para que te acostumbres que no importa lo que haga el mundo o el diablo o los hombres, tu casa no caerá. Caramba, yo necesito la palabra de Dios. Y cuando el diablo vino en Lucas 4, no lo busquen, solamente créame, en Lucas 4 vino el diablo a tentar a Cristo en el desierto y comenzó a decirle: dile a las piedras que se conviertan en pan, si eres hijo de Dios. Yo no sé con qué le responderías tú al diablo, pero Jesús le respondió con la palabra. Y te voy a decir con cuál palabra. Jesús no se valió del ayuno para decir: Padre, estoy en ayuno, háblame, ¿qué le digo al diablo? Porque queremos espiritualizarnos tanto y se nos olvida que ya tenemos la roca en nuestro corazón, que es Cristo. Se nos olvida que ya estamos fundados en Cristo. Se nos olvida que ya tenemos la palabra adentro, el verbo está dentro de mí. Y cuando yo leo la Biblia, yo me estoy llenando de la palabra de Dios. Y esa palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de doble filo.
El diablo no puede resistir la palabra. Cuando Jesús se enfrentó a él, no empezó: Señor, dame una profecía para cachetear al diablo. Él le dijo: escrito está. O sea, no base su vida en sensaciones. No fundamente su vida en misticismos. No fundamente su vida en experiencias ultrasensoriales. No. Base su vida en la Biblia. Base su vida en esta palabra. Porque Pedro dijo: esta es la profecía más segura. Y cuando usted le dice al diablo lo que está en la Biblia, él sabe que usted le está profetizando y que usted está hablando por medio del Espíritu Santo, porque estas palabras no las inspiraron hombres, las inspiró el Espíritu Santo. Y cuando yo la creo, y cuando yo la vivo, y cuando yo la retengo y la guardo con amor, esa palabra en mí tiene poder. ¿Cuánto amas tú la Biblia? ¿Cuánto la amas? Porque te voy a decir algo: mientras más tú la ames, más poder habrá en ti. Mientras más la ames, el diablo dirá: ¿y qué palabra es esta? Él no dirá: ¿y quién es este evangélico? No, él va a decir: ¿y qué palabra es esta? Que con autoridad me reprende, me manda, y yo tengo que obedecerle. No me sé su nombre, no conozco su número de cédula, pero la palabra que habla es poderosa. ¿Alguien aquí necesita la palabra de Dios? Tenemos que tener fundamentos claros en nuestra vida espiritual. Uno de ellos es que la palabra de Dios hizo el universo. La palabra de Dios creó el mundo. La palabra de Dios trajo orden al mundo en el cual vivimos. La palabra de Dios nos creó a nosotros y todo lo que se ve aquí. Eso está en Hebreos 11, en Juan capítulo 1 y en Hebreos 1. En Hebreos 11 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Qué hizo el universo? La palabra de Dios. De modo que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía. Juan 1 dice: en el principio era el verbo, o la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra era Dios. El mundo por él fue hecho. Escúchame. El mundo por él fue hecho, y nada de lo que ha sido hecho sin él fue hecho. Y nosotros pretendemos hacer cosas, lograr grandes cosas, tener éxito, someter al diablo, someter al mundo, vencer la adversidad y la oposición del mundo que odia el evangelio y odia a Dios y odia a Cristo y odia al Espíritu Santo, y pretendemos hacerlo sin la palabra. Olvidémonos de eso. Nunca podremos llegar a lo que Dios quiere hasta que entendamos que en nosotros mora la palabra y que con esa palabra podemos lograr todo lo que Dios ha dicho. El diablo lo sabe y por eso el diablo no quiere que entendamos esto. Fuimos santificados para hablar la palabra de Dios. Fuimos santificados para ejercer autoridad con la palabra de Dios. Dile a tu vecino: tú eres un santificado por Cristo, por la sangre, para que puedas usar la palabra de Dios. Busque Hebreos 1 conmigo. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Jesús. En el verso 1 de Hebreos 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cómo le hablaba Dios a los antiguos? Le hablaba por medio de los profetas. Pero entendamos algo. Cuando el Espíritu Santo y cuando el Padre querían traer una
bendición a la tierra o querían establecer su voluntad en la tierra, ellos venían sobre los profetas y derramaban en ellos, en su espíritu, la palabra. Por eso usted va a encontrar en el Antiguo Testamento diferentes capítulos y diferentes pasajes donde dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre tal y profetizó. El Espíritu Santo no vivía en ellos, solamente venía de a rato. Venía por causa de la palabra, por causa de que la palabra tenía que venir a la tierra. Ahora, el escritor de los Hebreos dice que el Padre, Dios, ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos. En el verso 2 dice: pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quiero que vaya haciendo la transición. Ya el Espíritu Santo, ya Dios no viene de a ratico sobre el creyente. Ahora Él viene a vivir dentro del creyente y viene a hablarle al creyente desde adentro de su corazón. Por favor, haga la transición. Ahora entienda que el Espíritu Santo no viene en un momento de gran necesidad suya. Él ya vive en ti y siempre está disponible para darte la palabra que tú necesitas y para darte el mensaje y el poder y la autoridad que tú requieres para echar fuera al diablo y para tener autoridad y poder sobre los espíritus. Pero eso nunca hubiese podido ser realidad a menos que Él nos hubiese santificado en la sangre de su cruz. Por eso dice: antes habló de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo. Pero si usted sigue leyendo conmigo, va a encontrar esto: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo Dios sustenta todo? Con la palabra de su poder, la palabra de Cristo, el verbo, la palabra es Jesús. Habiendo efectuado por medio de sí mismo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad de Dios en las alturas. Quiero que lo entienda. Jesús fue a la cruz para que ya usted y yo no tengamos que esperar algún momento en que el Espíritu Santo pueda venir sobre nosotros y revelarnos algo. Ahora que hemos sido lavados con su sangre y hemos sido hechos no solamente hijos de Dios, sino herederos, porque es lo que dice allí, que el Padre lo constituyó heredero de todo, siendo Él la sustancia misma de Dios, el resplandor de su gloria, el cual purificó por sí mismo nuestros pecados, para que ahora también nosotros, con la palabra de su poder, podamos hacer todas las cosas posibles. Yo entiendo que haya resistencia, porque resulta que estamos tan carnalizados, tan mundanalizados, estamos tan terrenalizados, que simplemente cuando nos hablan de ser como Dios, o de estar en la atmósfera en que Dios vive, o de pensar como Dios piensa, o de hablar el idioma que Dios habla, no es tan fácil. No es tan fácil renunciar a la vida que llevo, al pecado que me gusta, a la forma de hablar que tengo. No es tan fácil aceptar que Dios me quiere en un nivel superior al que yo vivo. No es tan fácil aceptar que Dios quiere para mí un nivel de santidad mayor del cual yo estoy viviendo y además no quiero salir de ahí. No es tan fácil. Por eso yo lo entiendo. Pero en esta noche yo voy a sembrar la semilla de la palabra, porque yo creo que esta palabra tiene el poder para transformar nuestras almas, para transformar nuestra vida y darnos herencia. Mire, Juan 10, San Juan, capítulo 10.
Señor, amo tu palabra. Te amo a ti. En el versículo 30 dice: yo y el Padre uno somos. Diga: yo y el Padre uno somos. ¿Realmente lo crees? Jesús dijo: el Padre y yo somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cada vez que tú quieras ser como Dios, cada vez que tú quieras mantener tu imagen como hijo de Dios, cada vez que tú luches y te esfuerces por vivir como un hijo de Dios, en la santidad de Dios, en la voluntad de Dios, en la palabra de Dios, en todo lo que respecta al reino de Dios, te voy a garantizar algo: el mundo te va a odiar más, el diablo te va a perseguir más y te va a hacer más presión. Porque el diablo sabe que el día que tú encuentres este nivel y encuentres esta herencia y esta verdad, tú le vas a hacer mucho daño. Claro, mientras vivimos como unos religiosos, haciendo lo que podemos, viviendo en un cierto nivel, no hay problema, hasta el diablo nos deja quietos. Pero cuando tú dices: no, yo quiero ser uno con Dios, y quiero renunciar a toda avaricia, quiero renunciar a todo orgullo, quiero renunciar a toda maldad, quiero renunciar a toda perversidad, a toda inmundicia. Yo quiero renunciar a todo lo que es corrupto, a todo lo que es mundano, a todo lo que es de este mundo, a todo lo que no agrada a Dios. Yo quiero ser limpio, quiero ser puro, yo quiero ser santo, yo quiero ser justo, yo quiero ser noble, yo quiero ser obediente, yo quiero ser luz, yo quiero ser la sal de la tierra. Caramba, la cosa se pone difícil. Jesús pudo decir: vámonos, porque el príncipe de este mundo viene y nada tiene en mí, y no quiero que tenga nada. Aleluya. El Padre y yo somos uno. Tomaron piedras para apedrearle. Jesús respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, hágale esta pregunta a su vecino: ¿tú eres hombre? Hablando del género humano. Para que nadie se ofenda, dígale: ¿tú eres humano? Porque tú, siendo humano, te haces Dios. Te vamos a matar ahorita mismo. Así que cuando tú quieres subir de ese nivel donde ya tú no quieres decir palabras malas, tu familia va a decir: bueno, ¿y qué? ¿Tú te crees Dios? Que ahora no dices grosería. Ah, claro. Ahora te crees Dios porque ahora tú no mientes. El cobrador vino y tú no fuiste capaz de decirle que yo no estaba. ¿Qué? ¿Te crees Dios? Es que nadie que tenga a Dios adentro puede comportarse diferente a Dios. O sea, ahí se resume todo el evangelio. Cristo en nosotros, la esperanza de una vida gloriosa, una vida sin pecado, una vida justa, una vida limpia, una vida santa, una vida recta. Ahí se resume todo. Pero nunca se logrará esto sin la autoridad y sin la intervención divina del poder de la palabra de Dios. Porque nadie puede ser cambiado a menos que la palabra de Dios actúe en él o en ella. Recuerde esto: la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Ella tiene poder para hacer todo lo que Dios ha dicho y para lo cual la envió. ¿Alguien dice amén por esto? Ok, dijeron: tú eres hombre, te haces Dios.
Nadie puede hacerse Dios. Dios nos hace sus hijos, que es diferente. Dios nos da su naturaleza. Oh, Padre Santo, ¿sabes lo que significa que Dios te dé su naturaleza? Si tú adquirieras la naturaleza de un perro, ¿qué serías? Si adquirieras la naturaleza de un delfín, ¿qué serías? Si Dios dice en su palabra que Él nos ha dado su naturaleza divina, ¿qué somos? Hijos de Dios. Claro, revestidos de un cuerpo humano, de carne, sujeto a pasiones, pero por dentro, ¿qué soy? Hijo de Dios. Y por fuera, ¿qué soy? Hijo de Dios. Porque esta naturaleza de afuera va a responder a lo que yo llevo adentro. Jesús respondió: no está escrito en vuestra ley. Una pregunta: ¿qué es la ley? La palabra de Dios, la cual no puede ser quebrantada, la cual no puede ser abolida, no puede ser negada por los hombres. Jesús le dijo: no está escrito en la palabra de Dios, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, hablando de Dios, yo dije, dioses sois. Mire, si usted se está espelucando con esto, espere que termine el siguiente verso. Si llamó dioses, verso 35, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Entonces aquí yo encuentro que la razón de que yo subo al nuevo nivel, la razón por la cual yo adquiero la naturaleza de Dios, la razón por la cual yo nazco de nuevo, es por causa de la palabra del verbo que se me metió adentro. Si usted no me cree, usted puede ir a Juan capítulo 1, creo que en el versículo 11 y 12, dice que a los que recibieron su palabra, a los que recibieron su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que me eleva a la posición de hijo de Dios? Recibir la palabra de Dios, recibir al verbo, porque en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El mundo por él fue hecho. O sea, la misma palabra que hizo el universo, la misma palabra que arregló el mundo que el diablo desordenó, es la misma palabra que me constituye y me da poder y autoridad para yo ser hecho hijo de Dios. Ahora, una vez que la palabra de Dios entra y me cambia, entra y me hace nacer de nuevo, entra y me santifica, yo no puedo retroceder a la vieja naturaleza. Porque los que, Hebreos, Señor, recuérdame, creo que es Hebreos 5, no estoy seguro, pero usted puede leer todo el libro de Hebreos para que lo encuentre. En Hebreos dice que los que recibieron la palabra y fueron bendecidos con los poderes del siglo venidero, una vez que retroceden, ellos caen en condenación. Porque ellos están rechazando al Hijo de Dios, están rechazando la palabra de Dios. Los que gustaron los poderes del siglo venidero, es decir, el poder de la palabra que ahora entró en ellos. Tú no puedes, después que recibes a Cristo, entonces rechazarlo, darle la espalda, porque tu postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque la razón por la cual el diablo se te salió del cuerpo, los demonios te dejaron quieto y no te molestaron más, es por causa de que, ¿qué palabra es esta? Que cuando entra en mí, los espíritus inmundos salen. Ahí está todo. Te amo, Cristo.
Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Imagínense, hay poder en la escritura, no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Al que el Padre santificó. Te hago la pregunta, ¿Jesús te santificó? ¿La sangre de Cristo te lavó tus pecados? Jesús hace la comparación. Si aquellos hombres a quienes le vino la palabra por un ratito, Dios los llamó dioses. No sé, Dios mío, yo creo que ustedes lo están viendo. Háganme saber si ustedes están viendo lo mismo que yo vi. Si aquellos a quienes le vino la palabra por un momento, como Elías, que Elías para conseguir la palabra tenía que estar en la presencia, y la frase de él era esta: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Porque si yo quiero mantener este nivel de Dios, este nivel de hijo de Dios, esta atmósfera de Dios, yo tengo que estar en Dios. Pero era un trabajo más fuerte que el de ahora, porque resulta que ahora nosotros, aunque estamos en la presencia de Dios, nosotros tenemos un aval que se llama el poder de la sangre de Cristo, y la presencia y la llenura y la gloria del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Ellos no lo tenían, nosotros ya lo tenemos. Ahora somos más responsables de no despreciar al maravilloso Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Y dice la Biblia, no lo entristezcáis, no lo contristéis, porque Él es las arras de vuestra herencia. Recuerda que Jesús es el heredero de todo, y nosotros somos coherederos con Cristo y herederos de Dios por medio de Él. Nunca la palabra me dará mi herencia a menos que venga por medio de Jesús. Porque mi conexión con el reino, mi conexión con lo eterno, mi conexión con la promesa, mi conexión con lo maravilloso de Dios es Jesús. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Nadie puede recibir al Espíritu Santo si Jesús no lo envía por medio de su sangre. Somos capacitados para recibirlo. Ahora, si estos hombres que solamente recibían al Espíritu Santo por un momento y les venía la palabra, Dios los llamó dioses. Al que al Padre santifica con la sangre de la cruz, al que al Padre llena con el Espíritu Santo, caramba, ¿cómo se llamarán? ¿Qué serán ellos entonces? Diga, soy hijo de Dios. Amo la palabra de Dios. Necesito la palabra de Dios. Pero esa palabra vendrá por medio de la comunión del Espíritu Santo en tu vida. Se lo compruebo. Juan 14. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, el que guarda mi palabra, será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Tú quieres que la palabra se te revele? ¿Tú quieres que la palabra de Dios venga a tu vida en abundancia? ¿Tú quieres que la autoridad y el poder de la palabra fluyan en ti? Ámala. Por eso te dije hace un rato, ¿cuánto amas esta Biblia? ¿Cuánto la lees? ¿Cuánto de ella atesoras en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón? ¿Cuánto de ella hay en tu lengua cada día? Porque queremos hablar de todo. En mi iglesia yo les digo, ustedes ponen en el Facebook toda cosa que a ustedes les da su gana, pero allí yo mido cuánto de Dios hay en tu corazón.
Porque el que ama a Dios, y escúchame, el que viene de Dios, el que Dios envió, el que nació de Dios, el que pertenece al reino de Dios, las palabras de Dios habla. Pero el que es terrenal, las palabras del mundo habla. Porque el terrenal, cosas terrenales habla. Y el que viene del cielo habla la palabra de Dios. ¿Qué palabra estás hablando tú? No, pastor, yo hablo la palabra de Dios los sábados en el Evangelio Cambia. Entonces tú eres un impío disfrazado de cristiano. Porque el que está nacido de Dios habla la palabra de Dios. El que está conectado con Dios, ¿qué habla? La palabra de Dios. En que piensa en los planes de Dios, porque tiene la mente de Dios. Y es dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Quién te guía? ¿Quién te fundamenta? ¿Qué es lo que controla tu vida? Mire, por eso esto es un trabajo, esto es una batalla. Por eso el Evangelio no es para cobardes, el Evangelio es para valientes. Aquí tu mentira se desvanece, Satanás. Es para valientes. Porque cada día yo debo tomar esta Biblia. Mire, cada día de mi vida yo tomo esta Biblia y yo la leo. Y por algunos tiempos yo me dedico a leer libros completos. ¿Por qué? Porque yo sé que la autoridad de mi ministerio, la fe, el poder para lograr los objetivos del reino, se devengan de esta palabra. ¿Usted quiere ver un cambio en su vida? Agarre su Biblia, no importa que sea barata, agarre su Biblia y léala. Medite en ella de día y de noche y hable de ella. Lo poco que usted sepa, compártalo, siémbrelo para que usted vea frutos. Porque el que viene de Dios, la palabra de Dios habla. Él dijo: el que me ama guarda mi palabra. Mi Padre le ama y yo le amo y me manifiesto a él. Dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. En Juan 16 dice: el Espíritu Santo tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque Él escuchará lo que el Padre dice y Él os guiará a toda verdad. En 2 Corintios 2, ¿qué dice? Que el Espíritu Santo nos revelará todo lo que Dios nos ha concedido en su plan y en su protección y en su amor hacia nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo para estar en temor, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios para saber lo que Él nos ha concedido. Amén. Y les voy a decir 3 últimas cositas para irnos a la casa. Todo milagro que yo necesito, toda respuesta a mi necesidad particular, es resultado de la manifestación de la palabra de Dios para mí. Le comento: Elías escucha a Dios. Dios le dice: Elías, vete a Sarepta de Sidón. Allí hay una viuda. Si quieres saber la cita, Primera de Reyes 17. Hay una viuda que te va a sustentar. Cuando él llega, él le dice a la mujer: dame una torta a mí primero, porque así ha dicho Jehová: no menguará el aceite y no escaseará la harina hasta que yo
Jehová haga llover sobre la tierra. Luego dice, verso más abajo, y se cumplió la palabra que había dicho Elías por palabra de Jehová, indicando que la razón por la cual él pudo comer todos esos años fue por causa de que la palabra de Dios vino. Si la palabra de Dios no viene a tu crisis económica, no saldrás de ella. ¿Me escuchaste? O sea, deja de andar por allí rajuñando a ver si sacas dinero de la tierra. La tierra no produce riqueza. La riqueza viene del reino de Dios. Ya se lo expliqué al principio, cuando tomamos la ofrenda. Pedro está en bancarrota. Toda la noche trabajó, toda la noche. No sacaron ni una sardina. Por la mañana Jesús le pide la barca. Jesús predica. Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro para pescar. Pedro, experto pescador, le dice, maestro, se pesca de noche y toda la noche lo intentamos sin tener éxito. Pero en tu palabra, escúchame, pero en tu palabra yo echaré la red. Si tú quieres un milagro, tú tienes que buscar una palabra. Y te voy a dar este consejo. Si tú no tienes una conexión fuerte con Dios, no tienes todavía una relación fuerte con Dios, busca al profeta de esta casa y ven con una ofrenda y abre el cielo con el diezmo y con la ofrenda y recibe una palabra. Busca una palabra, busca una palabra. Cuando el hombre de Dios, nuestro Padre, esté predicando, esté enseñando, recibe con mansedumbre la palabra que tiene poder para salvar tu alma. Hasta que madures y crezcas y puedas tener esa conexión tú con el Señor. Aunque ese lazo nunca se rompe. Yo soy pastor y siempre tengo que estar viniendo al profeta y trayendo una demanda en mi corazón y una ofrenda para recibir la bendición de Dios, porque es el principio. Cuando Pedro echó la red, dice que atrapó gran cantidad de peces. ¿Cómo se le resolvió el problema a Pedro? Sentadito en la barca, oyendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios produce fe. Él estaba incrédulo toda la noche. Él estaba lejos de Dios toda la noche. Por la mañana se presenta a Jesús, le pide la barca y le dice, siéntate, yo voy a predicar la palabra. Cuando termina de predicar, él tenía fe. ¿Cómo yo sé que tenía fe? Porque le dijo, Señor, yo soy un pecador, pero en tu palabra, de acuerdo a esa palabra que yo escuché de ti, yo voy a tirar esa red. Porque yo nunca había escuchado las palabras que yo escuché hoy. Y algo me dice adentro de mí que si yo te obedezco y creo lo que tú me estás diciendo, voy a tener éxito. Y aquí va la última. Lucas 7. El centurión manda unos amigos judíos y le dicen, díganle al maestro, díganle a Jesús que mi criado está enfermo, que lo sane. Jesús dice, yo iré y le sanaré. El verbo en persona, venía a sanarlo. Cuando él entiende que Jesús viene cerca, él manda otra comisión de amigos y le dice, díganle al maestro que no venga. Yo no tuve dignidad de ir y menos de recibirlo en mi casa. Y díganle este mensaje. Díganle, maestro, solamente diga la palabra. Si fuésemos así nosotros. No, si el profeta no me toca, si el pastor no me cocorronea duro, si no me mete un bibliazo en la cabeza. No. Porque el poder no está en la hoja, no está en lo material. El poder no está en la carne, el poder está en el espíritu. Y él dijo, díganle al maestro que yo también soy hombre bajo autoridad. No con autoridad, sino bajo autoridad.
Y yo digo a este ve y vaya, a aquel ven y viene, y a este hace esto y lo hace. Y yo sé que si él dice la palabra, el demonio se va a ir. Porque en él reposa la autoridad de Dios. Y si él manda que el demonio salga, sale. Y si él manda que la enfermedad salga, sale. Y mi criado va a ser sanado. Cuando le llegó la noticia a Jesús, Jesús dijo: en todo Israel, incluyendo a mis 12 discípulos, no he hallado tanta fe. ¿Dónde está tu confianza? Pónganse de pie. Gracias, Espíritu Santo. Si tú quieres recibir a Jesús para que esa palabra more en tu corazón, yo te invito en esta noche que tú le abras tu corazón a Él, que tú lo recibas, que corras. Si estás aquí, corre aquí al frente. Si no te da tiempo, levanta tu mano y ven a los pies de Jesús. Si tú quieres un cambio en tu vida y quieres ser hijo de Dios y quieres ser santificado en la sangre de la cruz y quieres que el poder de la palabra de Dios te cambie, te santifique, te eleve a la dimensión y a la naturaleza divina del Señor, este es tu momento. Simplemente ábrele tu corazón y ven a recibir a Cristo. Ábrele tu corazón al Señor. Jesús te ama y murió por ti en la cruz. Gracias, mi Dios. Gracias, amado Cordero. Gracias, amado Cordero. Gracias, mi Dios. Venga a los pies del Señor. Si usted lo va a recibir, corra. Venga a los pies de Cristo. Venga a este altar. Queremos llevarte a los pies de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo te limpie, que el Espíritu Santo te llene, te dé vida eterna, una vida nueva, una vida de fe, una vida en la palabra. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Queremos orar por ustedes y llevarlos a Cristo y al Padre por medio de la fe en la sangre y en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Jesús. Les invito a cerrar sus ojos y hacer esta oración conmigo. Señor Jesucristo, en esta noche yo me arrepiento de todos mis pecados, porque reconozco que soy pecador y pido que la sangre de tu cruz, la sangre de tu sacrificio, me limpie de toda mi maldad, me santifique y me prepare para recibir la llenura del Espíritu Santo. Renuncio a la vida antigua, a la vida de pecado, para recibir la vida nueva, inconmovible, gloriosa de Cristo Jesús, por medio de su palabra. Te doy gracias. Amén y amén. Padre, yo los bendigo en el poderoso nombre de Jesús y declaro sobre ellos la sangre gloriosa de la cruz, pidiendo que el Espíritu Santo haga una obra regeneradora en sus mentes y en sus corazones. Que la palabra de Dios entre en ellos y los cambie. Que la palabra del Señor los santifique por completo en todo su ser, espíritu, alma, cuerpo y mente. Padre, y que tengan una vida llena de la gloria de Dios, dirigidas por la palabra de Dios. Que haya hambre y sed de justicia en ellos. Que haya hambre y sed de la presencia de Dios en sus corazones. Y que el Espíritu Santo les dé victoria en todas las cosas, sobre todos sus enemigos. En el nombre poderoso de Jesús los declaramos en bendición, los declaramos salvos para la gloria de Dios y los declaramos hijos del Señor, hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Amén.